Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a explicar 5 cosas que tienes que tener en cuenta para adaptar los objetivos que tengas a tu nueva cámara digital. Quédate y te lo explico después de la intro. Bueno, pues en primer lugar, bienvenida a este canal donde pues os enseño, os comparto mi experiencia sobre equipos de iniciación. Veréis ejemplos y echéis un vistazo al canal de reportajes realizados con cámaras de 500 euros, de 300 euros, con lentes muy baratas. Así que os invito a darle también un like y a suscribiros porque también así me ayuda mucho. Y como os he dicho antes, bueno, pues en un vídeo anterior os presentaba un pack full frame como este, Canon EOS RP, con objetivo 50 y el objetivo kit por alrededor de unos 1000 euros, pero de verdad que muy interesante este vídeo, suscitó también muchos comentarios de vuestra parte, también mucha gente puso comentarios y alternativas de otras marcas como Nikon, como Panasonic, así que echarle un ojo a ese vídeo, leer los comentarios y bueno, pues espero que haberte convencido de que para disfrutar de la fotografía no hace falta que te gastes 3.000, 4.000 euros, sino que alrededor de 1.000 euros puedes tener un equipo bastante capaz, full frame, máxima quality. Y el vídeo de hoy va sobre adaptar objetivos antiguos a cámaras modernas. Por ejemplo, aquí tenemos este Yashica ML que lo queremos adaptar, bueno, pues a esta Canon EOS RP. Y aquí os voy a explicar una serie de cositas, porque en primer lugar, sí o sí, tendremos que usar un adaptador. Un adaptador que comunique vuestra cámara, la montura de vuestra cámara, que puede ser pues Sony E, Fuji, Leica, Canon. Canon puede ser Canon EF, Canon M, Canon RF, con el objetivo que estéis utilizando, el objetivo que tengáis. Por ejemplo, si tenéis un objetivo como este de Yashica, bueno, pues este tiene montura Contax Yashica. También hay otros objetivos que tienen montura Nikon, como este, o otros objetivos, en fin, que tienen montura M42 o Canon FD. Entonces, tienes que buscar, por una parte, os dejo aquí en la pantalla, la cámara digital que tenéis, la montura de esa cámara, y luego el objetivo que queréis adaptar, qué montura tiene. Y entonces buscar adaptador de esta cámara a esta montura. El paso número 2 consiste en, como hemos dicho anteriormente, coger el adaptador, ponerlo en vuestra cámara, coger el objetivo e introducirlo en la cámara. Y ahora lo que nos pasa a muchos de vosotros es que encendéis la cámara y la cámara no realiza fotos. ¿Por qué no realiza fotos? Porque hay un ajuste que tenéis que activar y es el disparo sin objetivo. Entonces tenéis que entrar a vuestra cámara y esto ya dependerá del tipo de cámara que utilicéis, buscar en el menú la opción de que te deje disparar sin objetivo, porque si no, no te va a permitir el disparo. Tenemos que tener en cuenta que estos objetivos antiguos, manuales, retros, no tienen contactos electrónicos, con lo cual las cámaras digitales de hoy en día no detectan esos contactos, con lo cual le tenemos que decir que da igual, que queremos disparar sin objetivo para que nos deje disparar. Otro aspecto que tenéis que tener en cuenta es que todas las funciones de la cámara no van a estar activas cuando disparéis con objetivos manuales. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, esta cámara tiene una serie de modos creativos, ¿vale?, que no nos permite disparar con objetivos manuales que no tienen contactos. Hay funciones, como digo, que no os va a dejar utilizar. Entonces tendréis que utilizar la cámara pues, principalmente en modo manual, modo apertura, modo velocidad y modo P. Muchas escenas y muchos modos de creatividad no están activos cuando usamos estos objetivos. Tercer ajuste que tenéis que tener en cuenta es activar el focus picking. ¿Qué es el focus picking? El focus picking es una ayuda que nos aparece en pantalla en la cual las zonas que están enfocadas nos las marca de un color. Podemos poner que sea color rojo, color azul, color verde, color amarillo, dependiendo de la cámara que tengas.
Y esto lo que nos facilita es, como digo, saber qué zona está enfocada. De manera que cuando intentamos enfocar a un objeto, vemos que hay unas líneas rojas más nítidas que nos están marcando lo que está enfocado. Si tu cámara no tiene focus picking o no consigues activarlo, bueno, pues que sepas que también puedes utilizar estos objetivos con tu cámara. Como sabrás, estos objetivos tienen unas marcas en el propio objetivo que nos indican la distancia en que está enfocado las cosas. Por ejemplo, si yo pongo aquí la distancia 5, quiere decir que a 5 metros va a estar en foco. 10, 3, 2, 1,5, en fin, incluso infinito. Pongo infinito y sé que el infinito está enfocado. Pero esto tiene un poquito de truco, porque una cosa que tenéis que tener en cuenta es que no todos los objetivos están calibrados. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora, por ejemplo, al poner este objetivo Yashica en esta cámara, yo le pongo 3 metros, pongo un objeto a 3 metros y igual no está enfocado. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta también que esa distancia de 3 metros tiene que ser a partir del sensor, a partir de la marca que tenéis aquí del sensor y no de la punta del objetivo. Y como digo, puede no estar enfocado a 3 metros. ¿Por qué? Porque el objetivo puede, cuarto punto, no estar calibrado. Y entonces lo tenemos que calibrar. Bueno, lo tenemos que calibrar si se puede, porque algunos no se pueden. Por ejemplo, este objetivo que tenemos aquí, este TT Artisans 35 milímetros, es un objetivo que sí se puede calibrar. Y de hecho, yo lo calibré. De una manera muy sencilla, tiene aquí 3 tornillitos que los flojas, enfocas a infinito y entonces ya otra vez los vuelves a apretar y ya te aseguras que el infinito está en foco. En el canal podréis ver, si no lo he publicado ya, lo publicaré en breve, vídeos en los que muestro cómo lo calibré y luego las pruebas que hice, porque después de calibrarlo lo que hice fue montar un set, me fui al exterior y puse una serie de marcadores a distintos metros y allí pues comprobé que efectivamente las marcas se correspondían con la realidad y que el objetivo estaba calibrado. Esto es importante sobre todo, bueno, pues si queréis utilizar el objetivo de una forma manual, analógica, sin ayudas como el focus picking que he dicho anteriormente, sino utilizando el sistema del zone focusing o el enfoque por zona. Es decir, más o menos pues pones una distancia a 3 metros y va a estar enfocado aproximadamente a 3 metros, un poquito antes y después. También dependerá la apertura que uséis. Si usáis una apertura más cerrada, ¿vale?, va a estar todo más enfocado. Si usáis una apertura más abierta, solamente va a estar enfocado una pequeña parte y todo lo demás va a estar desenfocado. Bueno, si te interesa esto también te invito a que consultes la lista de reproducción que tengo en el canal Domina el enfoque manual. En próximos vídeos también trataremos qué objetivos comprar, si es mejor comprar un objetivo como este antiguo manual o uno de manufactura moderna. Os diré los trucos que utilizo yo para comprar y para cerciorarme de que el producto que estoy utilizando pues me convence o no, y os hablaré también de alguna cagadilla que he cometido comprando estos objetivos, pero hoy no, eso será en el próximo vídeo.